Vamos a abordar hoy una frase de la Torá célebre, famosa, importante. Una frase que, al decir del Rabí Akiva, uno de los más importantes referentes de toda la tradición rabínica de todas las generaciones, es ni más ni menos que el principio fundamental que abarca toda la Torá. Y es el famoso versículo Ve'ahavta lereajá kamoja, traducido habitualmente como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos surgen algunas preguntas, ni bien mencionamos ese versículo, nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la Torá nos está hablando de sentimientos? ¿Nos está ordenando sentir amor por el prójimo? ¿O nos está ordenando en realidad algún comportamiento? O sea, Ve'ahavta lereajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿es una orden que tiene que ver con el sentimiento interno de la persona? ¿O es una orden que incluye también actuar de una determinada manera en relación con el prójimo? ¿Se puede ordenar sentimientos? ¿Es posible que una persona se le pida, se le ordene que tenés que sentir determinada cosa? ¿Está al alcance de una persona poder sentir voluntariamente algo frente al prójimo, cuando quizás no nos cae simpático, cuando quizás actúa a nuestro juicio mal? Por otra parte, ¿todos los prójimos están incluidos? ¿Hay prójimos realmente amigables, queribles, simpáticos, agradables, buenas personas, honestos? Y hay otros prójimos que realmente costaría querer. ¿Y quién es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Es realmente eso posible? ¿Acaso el mismísimo Rabí Akiva, que el mismo que dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo es la base fundamental de toda la Torá, él mismo dijo en la Gemara, Hayeja kodmim le hayeja beraj, tu vida tiene precedencia sobre la vida del prójimo? Es decir, en el caso extremo, que estás en el desierto, que tenés una sola cantimplora de agua, que no hay dos, que estás vos con otra persona, y obviamente si los dos toman la mitad de la cantimplora no va a sobrevivir ninguno, y entonces hay que elegir. El que tiene la cantimplora se la toma, y primero está él y después está el otro. ¿Y dónde está entonces el amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿O realmente la precedencia la tenemos nosotros? Y por supuesto tenemos que amar al otro, pero nunca a costa de nosotros mismos, y nunca tanto como a nosotros mismos. Primero están mis hijos o los hijos de los demás. Primero están mis parientes o los parientes de los demás. ¿Puedo realmente amar a todos por igual? ¿Hay algún ser humano capaz de semejante proeza heroica de poder amar a todos por igual y a todos como a sí mismo? El Sefer HaJinuj, que es un libro de la Edad Media del rabino Aarón Haleví de Barcelona, menciona todas las mitzvot en el orden que aparecen en la Torá, y él trae, respecto de esta mitzvah, un recorte bastante claro respecto de cuál es la orden. Por un lado, si bien habla de amar al prójimo, enseguida lo traduce como comportamientos. Si vos amás al prójimo, vas a querer cuidar su salud, vas a querer cuidar sus pertenencias, no lo vas a querer engañar, no le vas a querer quitar sus cosas, no le vas a querer robar, no vas a hablar mal de él. Es decir, se traduce el amarás a tu prójimo como a ti mismo como comportamientos frente al prójimo que los haces tal como a vos te gustaría que otros hagan con vos. Es decir, obviamente, a mí no me gustaría ni que me roben, ni que me engañen, ni que hablen mal de mí. Lo mismo hago con el prójimo y me cuido de hacer con el prójimo. Pero entonces finalmente lo que la Torá estaría ordenando, o mejor dicho, el indicador de que estoy cumpliendo la mitzvah sería el comportamiento. Más allá de lo que sienta no es medible, lo que se puede ver es que la forma de cumplir la mitzvah es haciendo por el prójimo aquellas cosas que uno quisiera que también los demás hagan por uno. O sea que finalmente es una mitzvah, por lo menos su indicador es de acción. Nadie puede saber lo que sentís, y de hecho, aunque no ames a tu prójimo tanto como a vos mismo, con que solamente quieras lo mejor para él, entonces estarás haciendo por lo menos la parte práctica que se debe hacer para cumplir esta mitzvah. Algunos han restringido quién es el prójimo del que está hablando la Torá. Algunos comentaristas dicen, por ejemplo el Rashbam, el nieto de Rashi, Rabbi Shemuel ben Meir, que
se refiere a tu prójimo que es un tzadik, pero no al rayá, no al malvado. ¿Por qué? Porque al malvado, por otros versículos de otros lugares del Tanaj, sabemos que está permitido odiarlo. O sea, entonces, ¿cómo vas a querer a alguien que los versículos te permiten odiarlo? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no a cualquier prójimo, a tu prójimo que es como vos, que es tzadik, que cumple la Torá. Algunos encuentran un indicio de eso en la palabra kamoja. Kamoja, que quiere decir como tú, o tu prójimo que es como tú, tu prójimo que es ajija betorá u mitzvot, tu hermano en la Torá y la mitzvot, tu hermano que acepta y que acepta sobre sí el yugo de las mitzvot de la misma manera que lo aceptás vos. Ya que tomamos el tema de kamoja, kamoja literalmente quiere decir como tú, y es un poco raro traducirlo aquí como amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, en los casos donde la Torá habla de que un ser humano haya querido a otro como a sí mismo, lo que se utiliza no es kamoja, sino que nafshó, que nafsheja, como su alma. Por ejemplo, en la historia de David y Jonatán, el rey David tenía un amigo del alma, un amigo muy profundo, un amigo muy querido, que daba todo por él, que es Jonatán. Y de Jonatán dice que amaba a David que nafshó, como a su propia alma. Pero amar al prójimo kamoja, este es el único versículo, mejor dicho, el único capítulo en que esto figura, porque en este Vaikra, capítulo 19, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, más adelante dice lo mismo respecto del extranjero. Respecto del ger, del extranjero, dice ve'avta lo kamoja. Son los dos únicos casos donde dice ve'avta kamoja, y entonces podemos poner en duda también la traducción amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente quiere decir como a ti mismo? ¿Existen otras formas de entenderlo? Y la verdad es que sí existen. Alguno ha dicho amarás a tu prójimo kamoja, amarás a tu prójimo por ser como tú, por el hecho de ser un ser humano como tú. Kamoja sería el fundamento. Amarás a tu prójimo kamoja, pues es como tú, pues es un ser humano de la misma manera que lo eres tú. En el mismo capítulo, cuando dice adelante, amarás al extranjero, kamoja, dice, Kigerim eitem be'eretz Mitzrayim, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Es decir, no está fundamentando que tengas que amar al extranjero tanto como te amás a vos mismo. Está fundamentando que tenés que amar al extranjero porque en tanto ser humano, a vos tampoco cuando fuiste extranjero te gustó que te trataran de mala manera. Entonces, ama a tu prójimo como vos, ama a tu prójimo porque es como vos, porque es un ser humano como vos, porque sufre el desprecio como lo sufriste vos cuando eras extranjero. También es la única vez, estas dos únicas veces, cuando habla del amor al prójimo y del amor al extranjero, donde en vez de decir ve'avta et reajá, amarás a tu prójimo, como se diría normalmente, como decimos en el Shema, ve'avta et Hashem elokeja, amarás a tu Dios. Acá dice ve'avta le reajá, no et reajá, le reajá. Le reajá sería algo así como lo de tu prójimo. Y algunos ven aquí una insinuación de que la Torá en realidad no te está pidiendo lo imposible, no te está pidiendo que ames a todos los prójimos tanto como te amarías a vos mismo, no te está pidiendo un amor imposible, por así decirlo, por lo menos imposible para prodigárselo a todos los seres humanos por igual. Te está pidiendo una actitud de querer lo mejor para el otro, una actitud, por eso, le reajá, lo del otro, amarás lo del otro, lo que es bueno para él vos lo amarás, harás todo lo posible para que el otro esté bien, o sea, esta es una mitzvah de comportamiento, no de sentimiento. El sentimiento es un sentimiento general, natural, la hermandad de todos los seres humanos. Si tenés ese sentimiento vas a querer darle al prójimo lo mejor, hacerle un favor, no hablar mal, no engañarlo, ayudarlo en aquello que está a tu alcance, y eso es básicamente lo que está pidiendo el pasuk. O sea, según esto, kamoja está fundamentando el versículo, está fundamentando la orden en el hecho de que somos todos seres humanos hermanos. No está diciendo cuánto tenés que amar al prójimo. Otro comentarista dijo, kamoja se refiere a amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no en cantidad, sino en cualidad, en esencia. Y eso significa que existen distintos amores. Uno no ama a una persona
de la misma manera como ama su auto. Por ejemplo, que está muy contento con su auto, con su iPhone, con su computadora o con el último chiche que se compró de lo que sea. Obviamente uno puede tener un cariño por todo eso, pero no se compara en lo más mínimo con el amor que uno siente por un ser querido. Esos son amores esencialmente distintos. Por lo tanto, lo que está diciendo la Torá acá es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, en esencia, no en cantidad. En cantidad te puedes amar a vos como a vos más, a tu familia más y a todos los demás menos. Pero los tenés que amar esencialmente como se ama a seres humanos. Y los seres humanos siempre están antes que las pertenencias y que otros amores menores que uno podría tener. Interesante, ¿no? Porque muchas veces hemos visto gente que ama su dinero más que las personas o que ama sus pertenencias más que las personas, que tiene el orden de prioridades cambiados. El pasuk estaría diciendo, hay un grado de amor, una esencia de amor que es el amor humano. En esa esencia tienen que entrar todos, aunque en distintas magnitudes y cantidades. Rabbi Moshe Cordovero, en su libro Tomer de Borá, dice que Reajá es la categoría más amplia que se pueda pensar. El amor al prójimo debe incluir a la totalidad de las personas, incluso pecadores, incluso paganos. Es decir, Reajá serían todos, y de hecho en Shemot, capítulo 11, pasuk 2, se dice sobre los egipcios, Reutá. Ve'sha'al ish me'et re'eu ve'isha me'et reutá. El egipcio se llama Re'eu, Reutá, y de ahí aprendemos que, por lo menos desde el punto de vista lingüístico, Reajá puede incluir a todas las personas. Sin embargo, todas estas interpretaciones todavía no dan cuenta del pasuk en su completud. Porque antes de decir Ve'ahavta le'reajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el pasuk dice Lo tikom ve'lo titor et bnei ameja. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. ¿Y qué significa esto según nuestros sabios? Significa vengarse, que si alguien te hizo algo, o por ejemplo no te prestó un objeto que le pediste, al día siguiente o en algún otro momento te pide él a vos que le prestes algo y vos le decís, no, no te presto, vos el otro día no me prestaste, yo no te presto. Eso es venganza y está prohibido. Guardar rencor sería decirle, sí, te lo presto para que veas que no soy como vos, que vos no me lo prestaste. Eso no es venganza, pero sí es rencor. Es de alguna manera recordarle al otro y mostrar que uno todavía en su corazón, si bien no en el acto, porque en el acto vos le estás prestando, pero en el corazón vos le guardás algún tipo de rencor respecto de lo que pasó anteriormente. O sea que el pasuk está diciendo que cuando el prójimo se comporta mal con vos, no te comportes de la misma manera, no le devuelvas con la misma moneda. Que hagas lo que tenés que hacer, lo que es correcto. ¿Por qué no podemos interpretar entonces Ve'ahavta le'reajá kamoja, kamoja como tú eres, como tú puedes, como tú eres capaz, no como el otro te trató? Amarás a tu prójimo, pero no como el otro te trata a vos. Amarás a tu prójimo como vos, kamoja, como vos sos capaz de hacerlo, exigiéndote el máximo, dando absolutamente el máximo de lo que vos podés, independientemente de lo que el otro haya hecho por vos. No importa si el otro se portó con vos bien o mal, amalo como vos sos capaz. No te fijes, no te limites, no trates de dar lo que el otro merece, no juzgues lo que el otro merece, no trates de devolverle al otro exactamente lo que el otro te dio. Dale el máximo que vos puedas, exigite el máximo. Si vos sos capaz de eso, entonces estarás cumpliendo plenamente este versículo, que por otro lado, y para decirlo ya completo, termina con las palabras Ani Hashem, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, y esto significa que esto no es simplemente, aunque es mucho, una norma de moral. Por supuesto es también una norma de moral, pero primero que nada es una orden de fe. No es una orden solo de moral, no hay que cumplir con esto solamente porque es lo que es lógico para que una sociedad esté bien, porque te conviene, porque si vos le haces favores al prójimo el otro te los va a hacer a vos, porque todos esperamos que en la sociedad tengamos una armonía y un amor unos con otros. Amá al prójimo también, porque yo soy tu Dios. Esta es una orden de fe. Puesto que vos crees en Dios creador de todo, puesto que vos crees en un Dios perfecto al que hay que imitar tratando de dar todo lo que tu corazón puede dar, puesto que Dios ama a todos los seres humanos por igual porque es el creador de todos, entonces a todos tenés que ver como la imagen de Dios, como la creación de Dios, como seres humanos a quienes Dios ama,
Y entonces, de tu amor a Dios, que es incondicional e infinito, porque Dios lo es, de ahí surge que toda su creación debe ser amada con la misma fuerza. Si nosotros podemos tener esta emuná, esta fe, este contacto con lo trascendente, con Dios, porque de Él sí dice, Ve'avta et Hashem me lo queja, amarás a tu Dios, no a sus asuntos, lo que le concierne, porque de Dios es único, Dios es toda una unidad. De poder conectarnos con esa unidad, vamos a poder exigirnos lo máximo al amar al prójimo. No como el prójimo merece, no como él te dio, no porque le devuelve favores, no porque es bueno solamente para la sociedad, no porque pensás que el día de mañana te van a hacer un favor a vos, porque ese es el máximo que podés dar. Porque Dios te creó con la capacidad de amar como vos, camoja, como tu corazón puede, como tu ser humano puede, exigiéndote el máximo, tratando de imitar la perfección de Hashem.